Libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1. Si todos encontraron pueden decir amén. Amén. Bien fuerte, a ver. Quiero que me acompañe. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a alguno de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levaduras. Hasta ahí la palabra. Aquí vemos que Pedro, este hombre que caminaba junto con Jacobo, vemos que Herodes, el prototipo de Satanás, tomó revancha contra ese varón que le acompañaba a Pedro en todo su desafío. Dios le quería llevar a otro nivel. Dios lo quería llevar a romper esos límites de poder ya ganar algo más. ¿Se acuerda de Pedro? Que cuando en su primera prédica él ganó 3.000 almas. Y su segunda prédica 5.000 almas. Pero Dios le quería llevar a otro nivel. Y el diablo sabía, era muy astuto. El diablo sabía cómo pararlo. Pero fue preparado por Dios para que este hombre pueda salir de ese nivel de sentimiento, porque eso hacía que detenga su ministerio. Pedro amaba a Jacobo, era su compañero de milicia, era su compañero que iba en todo lugar. Pero ahí estaba Herodes para querer detener la misión a la cual Dios le había puesto a Pedro. Pedro, el discípulo amado de Jesús, es el que falló muchas veces, pero Jesús había apostado todo por él. Pedro, de que ya creía que había llegado al nivel que Dios quería, pero Dios quería algo más. Y muchas veces vio cuando nos suceden cosas que pareciera que decimos: Señor, tú no estás conmigo. Y aquí me imagino que Pedro se sentía de esa manera: Señor, venimos caminando, estamos haciendo la obra tuya, Dios, y de pronto esto sucede, que mi compañero hoy no está. Y dice que Jacobo fue con la espada. ¿Y qué representa la espada, hermano? ¿Cuántos saben? ¿Qué están callando? ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. El diablo va a usar la misma palabra para matar tu fe. ¿O lo he visto con el Señor Jesús? ¿O no? Cuando estaba en el desierto y fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu. No fue llevado porque él quiso pasar por un desierto. Él dice que fue llevado por el Espíritu, pero fue llevado con un propósito. Dice, cuando Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, ¿o no? Pero cuando él fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, dice que él salió lleno del poder del Espíritu Santo. Y Dios lo que quería hacer con Pedro era llenarlo aún más del poder del Espíritu Santo. A él no le alcanzaba con lo que él tenía en ese momento para llevarlo al nivel que Dios le quería llevar a Pedro. Y todo lo que tú estás alcanzando en este tiempo, las cosas de Dios, no te alcanza con esa lastra que tú tienes para llevarte al nivel que Dios quiere llevarte. Pedro, este hombre, el diablo conocía cómo quebrarlo. Y dice que el diablo usó la misma palabra. ¿Sabe cómo usa el diablo la misma palabra para romper tu fe o quebrar tu fe? Y decirte: ¿dónde está tu Dios? Te hablan en la iglesia, te hablan de profecía.
sentía débil. Por eso Jesús dijo, vayan de a dos, que cuando uno esté débil, el otro lo sostenga. Y ahora decía el diablo, ahora te quité tu bastón. Aquel que cuando uno estaba quizá triste, cuando te encontraba en problema, él quizá te levantaba. O cuando él se encontraba en problema, tú lo levantabas. Y ahora no está tu compañero. Es como aquella persona que viene con su pareja y de pronto dice, ya no quiero saber más nada de las cosas de Dios. Ahora andate sola o andate solo. Y decir, Señor, yo iba con mi pareja, iba con mi marido a la iglesia y de pronto hoy me encuentro solo o sola. ¿Qué hago, Señor? Y el diablo te dice, ¿y dónde está tu Dios? El cual tú tanto oras y buscas y te da un desafío y tú le sigues. Y de pronto hoy te encuentras en este dilema que tu compañero te dejó. ¿Por qué? Porque fue matado con la misma espada. El diablo usa la misma palabra. El diablo cuando estaba en el desierto a Jesús le dijo, si tú eres hijo de Dios, ora a esa piedra para que se convierta en pan. Y dice la palabra, no usó el diablo la palabra. Le dijo, tírate desde lo alto, que Dios va a enviar su ángel. Aquella persona que no está bien plantada en la palabra de Dios, el diablo va a venir a querer matarte tu fe con la misma palabra. Y vas a decir, sí, tenés razón, diablo. Va a querer matar a que tú te sostienes. Pero dice, bendito que el que confía en Dios. ¿Por qué? Porque ese siempre estará, será su bastón, siempre será Dios el que lo va a sostener. Y aquí vemos que a quién le agradó que Jacob había sido muerto y Pedro había sido metido preso. ¿A quién le encantó eso? ¿A quién le gustó? A los judíos. Los judíos se habían agradado. Iglesias mismas se van a agradar, tu vecino, tu hermano mismo se va a agradar muchas veces. Aquellos que no están en la misma alineación de tu espíritu o de tu desafío que Dios te da, es el mismo de tu hermano. De decir, ¿qué te crees que sos vos? ¿A dónde queréis vos? ¿Cómo crees que Dios está contigo? Ahora te quieres ser predicador, ahora te quieres ser evangelista. Te mete un desafío. ¿Y qué te crees? Tus mismos hermanos se van a agradar. Los judíos eran los hombres que se alegraron porque había muerto. ¿Y ahora qué va a hacer? En la iglesia de la gira se va a alegrar. Porque acá está hablando de los judíos que se alegraron. Cuando tú estás pasando por una prueba o estás pasando por diversas situaciones en tu vida, no se alegra el mundano. Aquel que no conoce a Cristo. ¿Sabe quién se alegra? El otro cristiano. ¿Por qué? Porque ellos no quieren meterse en el mismo desafío la cual Dios quiere meterte a ti. Y si Dios te escogió a ti, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Lo que Dios le estaba demostrando a Pedro, le dice, no mire, no te detenga. El diablo lo que quería es detener la obra de Dios. El diablo lo que quería detener la misión que Dios le había puesto a Pedro. Y no le alcanzó. Con eso Herodes, ¿qué hizo? ¿Con quién estaba? ¿A quién usa el diablo? ¿A quien no conoce a Cristo o a quien conoce a Cristo? Entre comillas. ¿Por qué no? Porque si conociera a Cristo, no se alegraría, sino que oraría por ti y te diría, levántate, camina, créele a Dios, porque Dios te va a llevar y yo voy a orar por ti. Pero no, cuando vos te sucede algo, se alegra tu hermano. ¿Viste? Ahí está el que se creía que podía llevar todo el mundo por delante. La iglesia se alegra, hermano. ¿Amén? ¿Nos sorprende, no, la palabra? Nos sorprende. Porque aquí vemos una historia real de parte de Dios, donde Dios te quiere llevar a romper esos límites. Y viendo lo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura.
y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de a 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué hizo el diablo? Le puso seguridad por todos lados, Pedro. Cuando el diablo te quiere sitiar, cuando el diablo se quiere levantar contigo, es porque tienes un gran propósito de parte de Dios. Cuando el diablo comienza a levantarte y te comienza a sacudir las cadenas, es porque Dios te está queriendo llevar a otro nivel. El diablo sabe bien que hay un potencial en tu vida. El diablo sabe muy bien que si tú te desatas y toma esta palabra en esta noche, él sabe que Dios te va a llevar a un ensanchamiento tremendo. ¿Cuántos están queriendo ser usados por Dios en este tiempo? Prepárate, porque el diablo quiere levantar soldados. Pero Dios tenía un propósito con Pedro. Y Dios, aquel que Dios tiene un plan, Dios va a mover los cielos. Dios nunca te va a dejar de esa cárcel. Dios no te va a meter que tú te derribes de esa cárcel. Lo que Dios te va a llevar a meterte de esa cárcel es para que tú comiences a forjarte tu fe. Dios lo que hizo, dijo: ahí está mi hijo amado. ¿Usted cómo se siente en este tiempo? ¿Usted cree que Dios se agrada? Usted dice: aquella jovencita es mi hija amada en cual tengo complacencia. ¿Usted cree que Dios tiene complacencia a usted? ¿Se siente así? Qué silencio, ¿no? ¿Usted cree que Dios habla bien de usted en el cielo? Examínese, hermano. Porque Dios dijo: por Jesús, ese es mi hijo amado, en cual me complazco, porque Él es mi hijo, Él me cree. No se anda desanimando diciendo: hoy tengo una pruebita, no voy a la iglesia. ¿Usted cree que Dios se puede complacer de un cristiano así? ¿Usted cree? Digan esta noche: Dios se complace de mí. Dios se complace de mí. Créelo, hermano. Dios paró los cielos en este momento y dijo: ahí están mis hijos amados, el cual yo me complazco, porque ellos me creen a mí y ellos corren hacia su desafío. Amén. Dice que Dios movió los cielos, y ¿qué hizo? Envió un ángel donde estaba Pedro. Dios movió los cielos y comenzó a correr. Dijo: no, ahí hay alguien que está necesitando, y esa es una herramienta útil para mí, y no voy a dejar que el diablo los deje ahí encerrados ningún minuto más, porque cada minuto de tu vida es un alma. Cada segundo de tu vida Dios tiene un propósito contigo. Imagínense que Pedro tenía que quedarse un día más. Pedro automáticamente salió de ahí, salió ya a predicar. Al otro día estaba parado nuevamente delante del pueblo y hablando del Señor. Él no perdió el tiempo. Si tú no pierdes el tiempo en esta tierra que está peregrinando, hermano, Dios va a mover los cielos y los ángeles de Jehová acamparán lo tuyo. Amén. Amén. Pero si tú te sientas, quédate tranquilo que Dios no va a mover ni un dedo, mover a Dios. Pedro era una herramienta útil en la mano del Señor. Y Dios nunca se va a quedar de los brazos cruzados cuando hay un hijo que realmente le cree a Dios y que está preocupado diciendo: yo quiero ganar alma, yo tengo necesidad de predicar la palabra de Dios, yo tengo necesidad de hablar la verdad, yo tengo necesidad de hacer libre a otra persona. Amén. Yo tengo la necesidad porque Dios me dejó la misión. Amén. Amén. ¿Dios le da la misión o no? Amén. Dios le da la misión y te dijo: ir y ser discípulo. Amén. Dice que